porque yo estoy como invitada, pero no sé si los que crearon el grupo puedan grabar la reunión. Sí, ya se pudo grabar, doctora. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces, comenzamos. Los objetivos particulares son los que vienen en su programa. Principalmente es entender la organización y las relaciones del sistema endocrino, describir la estructura, mecanismos de acción, efectos biológicos y mecanismos reguladores del sistema endocrino, conocer las diferentes manifestaciones clínicas de padecimientos endocrinos y los contenidos, pues, en relación a esto es la organización del sistema endocrino, relaciones con otros sistemas, principios básicos del estudio clínico y paraclínico de padecimientos endocrinos y la propedéutica historia clínica dirigida a patologías endócrinas. Como introducción, la endocrinología es la rama de la medicina que va a estudiar las glándulas de secreción interna, que son las glándulas endocrinas, y sus secreciones específicas, que vienen siendo las hormonas y las enfermedades principalmente de estas glándulas o de la alteración de las hormonas. Doctora, disculpe. Dime. Si está cambiando la diapositiva, no se está cambiando. Seguimos con la primera. Ahí pueden ver esto. Bueno. Está en la de introducción. De endocrinología. ¿Y ven el texto de la definición? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya cambié de diapositiva. Ahora dice sistema endocrino. ¿Eso lo ven? No. No. Ahora sí, como que se tarda poquito. Sí, pero ¿está en pantalla completa o está en...? Está en ventana, doctora. ¿Está muy lenta? Está en ventana. Ajá, no se ve en pantalla completa. Ya. Me comentan si lo logran ver ahí, la definición de endocrinología. No. No. Ahora sí. Doctora, también lo que puedo hacer es que hay una opción a la izquierda donde dice salir, que se llama compartir contenido, donde abre explorar mi PC, solamente sube la presentación y es más fácil para cambiarlo. ¿En la aplicación de Teams? Sí, aquí mismo, en esta aplicación. En la parte izquierda. Sí, a la izquierda donde dice, o normalmente a la izquierda donde dice salir, viene algo de compartir contenido. Si le da clic puede ver las presentaciones últimas que ha subido, o si no aparece puede ponerle explorar mi PC o explorar mi equipo, no sé cómo ven. ¿Ella la pueden ver? Sí, ya. Está en la parte que dice introducción de endocrinología, ¿no? Sí. Ok. A ver si pueden ver las demás diapositivas. Como les comentaba, la definición de endocrinología o la función principal en sí de la especialidad de endocrinología
es estudiar a las glándulas endócrinas y a sus secreciones específicas y, lógicamente, las patologías que pueden presentar. Trata en sí también sobre conocer la biosíntesis, el almacenamiento y la función de las hormonas o de las secreciones internas y de sus mecanismos reguladores. Las funciones principales del sistema endocrino es la coordinación e integración de la actividad celular dentro de todo el organismo a través de las hormonas liberadas en la circulación sanguínea. Regula el balance del sodio y agua y el control de volumen sanguíneo y la presión arterial. ¿Alguno de ustedes me podría decir a través de qué hormonas podríamos regular el balance del sodio y del agua? La aldosterona. Esa es una. ¿Alguien conoce alguna otra? La hormona antidiurética. Exacto. De hecho, es hasta principalmente la hormona antidiurética y sí también tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona también nos va a ayudar a controlar el balance de agua y el volumen sanguíneo. Se encarga también de la regulación del balance del calcio y del fosfato. ¿Alguien puede mencionar 2 hormonas que nos ayuden a controlar el balance del calcio y el fosfato? La paratormona. Ajá. Y la calcitonina. Calcitonina muy poco, pero otra de las hormonas que también es considerada hormona es la vitamina D. Regulación del balance de energía. Aquí entran demasiadas hormonas. Una, y que yo creo que nos vamos a enfocar mucho, es sobre todo la insulina. Está también el glucagón. Está también muchas hormonas gastrointestinales, las incretinas, que nos van a ayudar también al balance de energía, todas aquellas hormonas que se liberan del tejido adiposo. Coordinación de procesos que hagan frente a entornos estresantes, todas hormonas contrarreguladoras. Que no sé si saben cuáles son las hormonas contrarreguladoras. ¿Alguno de ustedes? La epinefrina, por ejemplo. ¿Quién, perdón? ¿Cuál? Me parece que la epinefrina es una. Una, epinefrina, norepinefrina, el cortisol es una de las principales también. En sí, hormonas contrarreguladoras, además del cortisol, adrenalina, noradrenalina o también que se le conoce también como epinefrina, norepinefrina, está la hormona de crecimiento, el glucagón, nos van a apoyar realmente en procesos estresantes. La coordinación del crecimiento y del desarrollo, ahí entra tanto hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, también entra el cortisol, la insulina. Coordinación de procesos asociados con la reproducción y la lactancia principalmente la prolactina, la reproducción, todas las gonadotropinas. Y de acá tenemos los componentes como tal del sistema endocrino, que ahorita lo vamos a ir desglosando uno por uno. Principalmente son las glándulas endócrinas. Doctora. Dime. Disculpe, No alcanzo. No, es que no se está cambiando. Mm. Creo que para que se pueda ver tiene que compartirla después de ponerla en presentación, poner modo presentación. Porque no se está viendo cuando cambia. Ahí disculpe. No, está bien. Porque, a ver si me pueden apoyar entonces aquí, porque como tal le pongo el compartir escritorio y estoy en ventana, y lógicamente es en la presentación. También, doctor, en esa misma ventana donde comparte la pantalla, hasta abajo sale una opción de PowerPoint Live o algo así. A ver.
Doctora, ¿no tendrá la presentación en un archivo para subir al Teams? Porque también se puede... Sí, sí la tengo en un archivo. ¿Y la subiría acá donde dice archivos? Sí, ¿verdad? Sí, igual si quiero ahorita yo lo mismo lo puedo compartir para aquí. Porque lo que puedo hacer es donde dice en... Igual por donde comparte la pantalla, hasta abajo hay una opción normalmente que aparece como explorar mi PC o algo así para subir los archivos. Y puedes subirlo aquí directamente sin tener que tenerlo en su escritorio. O también, doctora, lo que puede hacer es presentar, o sea, dejar de compartir, presentar bueno, poner en modo presentación la presentación Ajá. y ya en ventana le va a salir ahora sí el PowerPoint, pero en presentación, porque antes no lo va a reconocer si no lo pone primero como en modo presentación. A ver. Sí, pero ahí no pueden ver mi pantalla, ¿o sí? No. No. No, es que según yo no sé, creo que no se va a poder si le pones desde presentación. Lo que puede hacer, doctora, es subir el archivo para que alguno de nosotros lo presente. O cuando usted abre la bandeja de uso compartido, le sale la opción de pantalla compartida y PowerPoint, ¿no? Ajá. Dejen, si quieren, les envío la presentación acá al chat. Listo, ya se las envié al chat de los jefes. ¿Sí le puede ver, doctora? Sí, listo. Muy bien. Bueno, continuamos. En relación a las funciones es lo que ya les había comentado y el sistema endocrino tiene estos componentes. Uno es la glándula endocrina, que es la que va a sintetizar y secretar la hormona. Otro es la hormona, pero también
se puede conocer como ligando o señal. Y esa hormona ligando o señal va a actuar específicamente en un receptor en la célula blanco, sobre todo para llevar a cabo el efecto o la regulación, y eso es a través, dependiendo de dónde se localice el receptor, que generalmente son receptores que están localizados en la membrana celular, pero otros se localizan ya sea a nivel del citoplasma o en la membrana nuclear, y se va a desencadenar principalmente en aquellos receptores que están localizados en la membrana celular, unos segundos señales, por así decirlo, la activación de segundos mensajeros, que estos segundos mensajeros como tal van a llevar el efecto o la regulación, que generalmente puede ser una regulación en la transcripción de genes para la síntesis de proteínas. Bien. Las glándulas, sobre todo, o también tenemos órganos endocrinos, los podemos dividir en glándulas endocrinas clásicas, que son bien conocidas por ustedes, y los órganos endocrinos no tradicionales. Las glándulas endocrinas clásicas son estructuras glandulares que son carentes de conductos y que van a liberar secreciones hormonales hacia el espacio extracelular hasta acceder al plasma. Tener bien conocido que las glándulas, hay una diferencia entre glándula endocrina y glándula exócrina, y en endocrinología no vemos glándulas exócrinas. Glándulas exócrinas sería como las glándulas salivales, que eso ya se encargaría, en dado caso, la especialidad de otorrinolaringología, pero sí, nada más quiero aclarárselo, porque en ocasiones sí llegan a la consulta pacientes con patologías en glándulas salivales, glándulas parótidas, pero eso no se encarga de ver endocrinología, esas serían glándulas exócrinas. Y en esto de las glándulas endocrinas clásicas, tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, los islotes pancreáticos, la corteza y la médula suprarrenal, los testículos y los ovarios. Pero también tenemos órganos endocrinos que no son tradicionales, pero que también se encargan o tienen una actividad endocrina, sobre todo para la síntesis y secreción de hormonas. Estos como tal no están bien delimitados como es la hipófisis, pero ejemplos de estos órganos endocrinos tenemos el sistema nervioso central por la síntesis y la liberación de neurohormonas, como por ejemplo la dopamina, que se encarga de inhibir la secreción de prolactina. A nivel renal, la secreción y liberación tanto de renina como eritropoyetina. A nivel gastrointestinal, la liberación de gastrina, grelina, colecistoquinina, GLP-1 y HIP. A nivel de tejido adiposo, la adiponectina, la leptina y la resistina, y muchas otras más. El corazón, el péptido natriurético auricular y ahí sí, ya no alcanzo a ver qué les puse. Pero a nivel del hígado, las somatomerinas o los factores de crecimiento, también conocidos como IGF-1. Una hormona, su definición es un producto químico que un órgano elabora en pequeñas cantidades, se secreta a la sangre y lo transportan a un órgano distante donde realiza su función. Y tiene la posibilidad de ejercer diferentes acciones según el órgano diana e inducir diferentes efectos. Las hormonas se clasifican por estructura química, y la gran mayoría de las hormonas son péptidos o son proteínas, pero nos vamos a enfocar principalmente en los tres tipos que están en la parte superior, que son los péptidos o proteínas, las hormonas esteroideas y los derivados de aminoácidos. Dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, pueden encontrar, de hecho, que las dividen la gran mayoría en péptidos, proteínas, en esteroides y en derivados de aminoácidos. Pero, por ejemplo, en la bibliografía, si se basan también en dorantes, ellos les pueden incluir que también hay eicosanoides o derivados de vitaminas.
En relación a las hormonas que son formadas por péptidos o proteínas, estos constituyen la gran mayoría de las hormonas. Estos pueden estar formados de hasta 3 o más de 200 aminoácidos. Y la mayoría de estas hormonas se va a sintetizar desde el retículo endoplásmico rugoso. Hay una transcripción del DNA de uno o varios genes. Esas secuencias del RNA van a generar la síntesis de proteínas. ¿Y quién va a estimular esta síntesis de las hormonas? Puede ser otra hormona, en este caso puede ser alguna vitamina o puede ser algún ion que lo vamos a ir viendo, sobre todo para la regulación de la síntesis o secreción de estas hormonas. Hay todo un proceso de formación que sería en el cual hay un estímulo que va a generar la síntesis, la transcripción en relación a genes para la formación o síntesis de esta hormona. Estas hormonas peptídicas son principalmente, se empiezan a sintetizar como una preprohormona. Posteriormente, a través de procesos de degradación, se genera la prohormona y posteriormente de la prohormona viene la hormona. Sin, un ejemplo claro en relación a esto, tenemos a la insulina, que se genera desde una prehormona y posteriormente una prohormona, y de hecho hasta podemos nosotros medir la prohormona, que es la proinsulina, que la solemos medir en algunas patologías, por ejemplo, en aquellos pacientes que llegan con hipoglucemia, si iniciamos el abordaje y pensamos que tenga o sospechamos de algún tumor, como son los insulinomas productores de insulina, solemos medir tanto la prohormona, que es la proinsulina, la insulina, y justamente también otros derivados que sería el péptido C, sobre todo para el abordaje de estos pacientes. Bien. En este cuadro, que también se encuentra en las bibliografías que ya vi que subieron archivos, todas estas son hormonas peptídicas y proteínicas, que si se dan cuenta realmente es la gran mayoría de las hormonas que vamos a ir revisando más adelante. Y del otro gran grupo de hormonas, y basándonos en la clasificación de las hormonas, están las hormonas esteroides. De estas hormonas esteroides van a derivar del colesterol y solo se producen tanto en la corteza suprarrenal, en las gónadas y en la placenta. El primer paso, de hecho, de la producción de las hormonas esteroideas es la conversión del colesterol a pregnenolona a través de diferentes enzimas. Y hay estas principalmente está la síntesis tanto a nivel de mitocondrias y el retículo endoplásmico a través de estas enzimas específicas. Y estas, a comparación de las hormonas derivadas de péptidos o de proteínas, son sintetizadas a demanda. Generalmente las hormonas peptídicas, estas se van almacenando en la célula y se van liberando de acuerdo a su estímulo que puedan tener. Sin embargo, las hormonas esteroides no se almacenan dentro de la célula, simplemente se sintetizan y son liberadas, ¿no? Pero a demanda. No se almacenan, como les había comentado, y se convierten a formas más o menos activas dentro del tejido blanco o a nivel periférico. La vitamina D, aquí les puse algunos asteriscos porque va a depender de dónde lo lean. Algunos lo consideran la vitamina D del otro grupo que les había mencionado, derivados de vitaminas, pero en otras bibliografías consideran a la vitamina D, que es parte de esta clasificación, que son hormonas esteroideas. De los grupos, si se dan cuenta, aquí está mucho más reducido a comparación de las hormonas peptídicas. De las hormonas esteroideas tenemos las producidas en la glándula suprarrenal, que es el cortisol, la aldosterona y un andrógeno, que es la dihidroepiandrosterona. A nivel de testículos, la testosterona y la dihidrotestosterona, y a nivel de ovario, tanto el estradiol como la progesterona.
Esto, a grosso modo, es como está la síntesis de hormonas esteroideas a nivel de la corteza suprarrenal. Recuerden que la corteza suprarrenal se divide en 3 zonas, que es la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Y en cada una de estas células ingresa a través de estas células el colesterol que proviene de la síntesis a nivel del hígado. Ingresa y al tener ingreso tiene las primeras reacciones enzimáticas, sobre todo para la síntesis de pregnenolona. Y después de esta síntesis de pregnenolona, a través de otros procesos enzimáticos, se va a generar, ya sea en la zona glomerulosa, la síntesis de aldosterona, en la zona fasciculada, la síntesis de cortisol o de los glucocorticoides, y a nivel de la zona reticular, la síntesis de andrógenos, principalmente la dehidroepiandrosterona. Viene el otro grupo, clasificación de hormonas, que son las derivadas de aminoácidos. Este también es un grupo pequeño, como los esteroideos, de hecho es todavía más pequeño. Y estos son todas aquellas hormonas que son sintetizadas del aminoácido que es la tirosina. En relación a esto, tenemos a nivel de suprarrenales, de la médula suprarrenal, lo que sería la adrenalina, noradrenalina, o también que la conocen como epinefrina, norepinefrina. A nivel de la glándula tiroides es la síntesis de las 2 hormonas tiroideas, que es T3 y la T4. Y a nivel del sistema vascular se puede incluir el óxido nítrico. En otro grupo, que algunos lo van encontrando de esta manera, son las derivadas de vitaminas y lípidos, que se forman a través también de lípidos, por eso también a la vitamina D la pueden encontrar en hormonas esteroideas, y de fosfolípidos por la vía de ácidos, del ácido linoleico y del araquidónico. Y aquí estas son principalmente las eicosanoides, que son prostaglandinas, retinoides, la vitamina D, tromboxano. Y en relación, principalmente las clasificadas, la clasificación de las hormonas son hormonas peptídicas o proteínicas, que son la gran mayoría de las hormonas. De ahí le siguen las hormonas esteroideas y las últimas derivadas de los aminoácidos. En relación a la concentración sérica de las hormonas, va a estar determinada la concentración de ligando efectiva en los receptores de la célula blanco. Y hay varios factores que van a determinar la concentración sérica de esa hormona. Uno, pues, es la síntesis y la liberación o la producción de esta hormona, y la otra es la vida media, que eso nos va a generar la concentración sérica también de esta hormona, y la vida media varía también dependiendo de estas hormonas. Por ejemplo, las aminas tienen una vida muy corta en relación a la adrenalina y noradrenalina, son vidas medias muy, muy pequeñas, de 2 a 3 minutos. Por ejemplo, otras hormonas que duran muy poco son las sincretinas, que es el HIP y el GLP-1, que son duración de minutos. En relación a la vida media de los polipéptidos, tienen de 4 a 40 minutos. Las hormonas esteroideas y algunas otras hormonas proteínicas tienen una vida media un poco más larga, pero puede ir desde rangos de 4 minutos hasta 170 minutos. Y están las hormonas tiroideas, que esa tiene una vida media de 0.75 hasta 6.7 días, que generalmente esta de 6.7 días es la hormona T4. En relación a la producción, las hormonas proteínicas, esta producción va a depender también del incremento de la expresión de ese gen que va a codificar la hormona, que genera ese incremento en su síntesis, pero esta producción también es a través de la regulación, sobre todo para mantener una homeostasis, ¿no? Y esta liberación o síntesis o producción de estas hormonas va a depender principalmente de quién regula esa síntesis. Un ejemplo es los niveles séricos, por ejemplo, de calcio o de fósforo, pueden controlar o regular la liberación o producción, por ejemplo, de la hormona paratiroidea. En ese sentido, si hay niveles bajos de calcio, lo que va a generar a nivel de la glándula paratiroides es una mayor síntesis y liberación de la hormona PTH, sobre todo para tratar la PTH de
regular nuevamente o llevar a rangos normales los niveles de calcio, ¿no? Ese sería un ejemplo de cómo va a generar esa mayor producción en este caso de la hormona. Tenemos en relación a las hormonas tiroideas y a las hormonas esteroides, en este caso un aumento del secuestro de los precursores de la síntesis de hormonas. Por ejemplo, para la síntesis de hormonas tiroideas en la glándula tiroides hay un secuestro a nivel de yodo, que eso va a desencadenar todo un proceso a nivel de los folículos tiroideos para la síntesis de las dos hormonas tiroideas, tanto de T3 como de T4. En el caso de los esteroides, como les había comentado, es necesario un precursor, que en este caso es el colesterol, para poder llevar a cabo la síntesis de las hormonas esteroideas. Hay un aumento también en este caso de la actividad de las proteínas enzimáticas, y eso es en relación a la producción, y tenemos cómo se controla esta secreción de las hormonas. Es en sí un ejemplo que ya les había dado, pero tenemos un control neuronal, y esto también va a depender de las señales del sistema nervioso central. Uno, de este control neuronal, si nos vamos hasta la parte superior, el hipotálamo es uno de los principales reguladores, principalmente en aquellas que se guían del eje hipotálamo, hipófisis y glándula. Un ejemplo podría ser a nivel de la síntesis de cortisol. Si tenemos un estímulo externo que nos está generando un estrés, eso va a condicionar mayor liberación de la CRH a nivel del hipotálamo, que sería la hormona liberadora de corticotropina. Llega a nivel de la hipófisis, libera la hormona adrenocorticotrópica o la ACTH, y eso va a condicionar a nivel de la corteza suprarrenal un estímulo para mayor liberación, en este caso de cortisol, para poder poner al organismo alerta, ¿no? A ese estímulo externo que está generando estrés. Hay un control de la secreción que es hormonal. En este caso, la hormona secretada de cierta glándula endocrina estimula a otra glándula, y puede entrar el mismo ejemplo que les digo. El hipotálamo controla la secreción y liberación de las hormonas a nivel de la adenohipófisis, y también hay un control humoral en relación a sustancias diferentes a las hormonas que controlan secreciones de glándulas endocrinas. Ejemplos de esto, por ejemplo, a nivel del páncreas endocrino, la liberación o secreción de la insulina va a depender, por ejemplo, de los niveles de glucosa, pero también puede depender de niveles de aminoácidos. En relación al transporte de las hormonas proteínicas son hidrosolubles y por lo tanto pueden viajar a través de la circulación sanguínea de forma libre, o lo pueden hacer también unidas a un transportador proteínico. En relación a las hormonas tiroideas y a las esteroides, estas son liposolubles, estas circulan principalmente unidas a proteínas, y entonces tenemos ahí las proteínas específicas para transportar a estas hormonas, como es la globulina transportadora de tiroxina o TBG, la albúmina y prealbúmina, que también se encargan de transportar a las hormonas tiroideas, la globulina transportadora de corticosteroides, la globulina transportadora de hormonas sexuales, en esta imagen lo que podemos observar es, principalmente en la parte superior tenemos a las hormonas hidrosolubles, que lo que se genera es, en la célula endocrina se libera esta hormona, que en este caso sería una hormona proteínica, y se dan cuenta, generalmente esta no necesita de un transportador y puede viajar libremente. O en algunos casos se pudiera unir a nivel de una proteína transportadora, que eso más adelante les voy a comentar para qué sirve que estén unidas a una proteína transportadora. En la parte, sobre todo viajan a través de la circulación sanguínea y van a llegar específicamente a un receptor que está en su célula diana. A grosso modo, las hormonas peptídicas y proteínicas, sus receptores se encuentran a nivel de la membrana celular, y en cambio las hormonas tiroideas y esteroideas, principalmente sus receptores se encuentran a nivel de citoplasma o a nivel de la membrana nuclear.
En relación, en la parte inferior tienen las hormonas liposolubles. En este caso, la célula endocrina libera esta hormona liposoluble, que sería un esteroide o las hormonas tiroideas. Y estas hormonas tiroideas o hormonas esteroideas pueden tanto viajar libremente también, o principalmente van unidas a una proteína transportadora. Generalmente cuando viajan libremente, tanto hormonas tiroideas, la fracción libre es la que en sí es la fracción activa, y la fracción que está unida a la proteína es una forma inactiva de esa hormona. Al momento de que llegan a la célula blanco, se liberan de esa proteína transportadora para ingresar a la célula y unirse a su receptor, ya sea a nivel citoplasmático o a nivel nuclear. En relación al transporte, esta unión de hormona con la proteína transportadora sirve principalmente reservorio de la hormona, sirve para que se tenga una distribución uniforme de las concentraciones de la hormona, va a lentificar el metabolismo o el recambio de la hormona y regula también la actividad biológica que solo tienen las fracciones libres, porque como tal, ya les comentaba, las fracciones libres son las que tienen la actividad biológica, mientras está unida a la proteína, no está activa. Esto tiene relevancia, la unión de hormona-proteína, principalmente cuando se tiene un déficit, por ejemplo, de la síntesis de hormonas tiroideas, nos permite que esta unión de hormona-proteína nos ayude sobre todo a regular la cantidad de la hormona que es libre y que como tal va a llevar la actividad biológica. Por así decirlo, es un tipo de mecanismo protector en el organismo en aquellos casos cuando de forma transitoria hay una menor síntesis de algún tipo de hormona. En relación al metabolismo de las hormonas, la degradación de estas hormonas, al momento de que esta hormona se une a su receptor específico, la célula diana puede internalizar a esa hormona y de esa manera degradarse. También hay transformaciones metabólicas a nivel del hígado, que son principalmente ahí donde se degradan las hormonas, y se inactivan principalmente, o si no, también se pueden activar. Por ejemplo, una hormona que se activa a nivel del hígado es la vitamina D, y tanto la vitamina D se va activando a nivel del hígado y posteriormente se vuelve a activar a nivel renal, pero la gran mayoría de las hormonas se metabolizan o se inactivan a nivel de hepático, y es por estos diferentes procesos enzimáticos con los cuales las hormonas se pueden desactivar, y después de inactivarse se secretan a través de la vía biliar o una excreción renal. Hay una excreción también urinaria. ¿Esto qué importancia clínica tendría? En aquellos pacientes que tienen alguna hepatopatía o en algunos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sí va a ser un inconveniente si, por ejemplo, nosotros queremos valorar algún tipo de hormona. Un ejemplo de estos es la prolactina, principalmente se metaboliza tanto a nivel hepático y se excreta a nivel urinario. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad renal crónica, pueden tener niveles más elevados de prolactina, y no es como tal una patología, sino por la misma falta de excreción urinaria que pueden tener estos pacientes, ¿no? Entonces, se tendría que considerar estos puntos antes de evaluar un perfil hormonal, o decir que ese paciente tiene una mayor excreción o mayor síntesis de una hormona o algún déficit. Ejemplos, las hormonas tiroideas están sujetas a desyodación, pero esta desyodación es en diferentes partes del organismo, pero principalmente es a nivel del hígado, y es principalmente de esta manera que se desactivan las hormonas tiroideas o pasan de una forma activa a una forma inactiva, o a la inversa, pueden pasar también de una forma activa
inactiva o una forma activa, y eso es dependiendo del tipo de desyodasa. Hay una conversión también de la vitamina D, que es el colecalciferol o la 25-hidroxi, a 1,25-hidroxi, que es la forma activa, y esta activación a través de la 1-alfa-hidroxilasa se lleva principalmente a nivel renal. Bien. Las hormonas, el mecanismo de acción van a llevarlo a través de la interacción con receptores que son específicos para esas hormonas y que tienen una alta afinidad con ellas, y que van a condicionar la activación de unos segundos mensajeros o una activación directa, principalmente a nivel de la transcripción de genes, ¿no? Esto principalmente para que en conclusión lleven su respuesta biológica que es observada o es esperada para esa hormona. La hormona que va viajando a través de la circulación sanguínea va a unirse específicamente en su receptor que está en aquella célula diana. No se pueden unir a cualquier célula, sino en aquella que tenga su receptor en específico, y pueden tener su acción de diferentes maneras, ya sea en forma intácrina, autócrina, parácrina, endocrina o neuroendocrina. La forma intácrina es de que esa señal química o esta hormona puede actuar en el interior de la misma célula que la produce. La forma autócrina es que esa hormona es liberada al espacio extracelular y expresa su actividad en sí en la misma célula que la originó. Parácrino es la acción de la señal química que se lleva a cabo en las células de la región donde se secreta o en las células vecinas, y endocrina se libera esta hormona, pasa a la circulación sanguínea y realiza su efecto, su acción en un área lejana. Y neuroendocrina va a ser aquella señal química que se secreta, pero esto es a través de una neurona y que pasa a la circulación sanguínea para ejercer su efecto. Unos ejemplos de esto en relación a una acción autócrina, podemos tener aquí principalmente a las hormonas del grupo de eicosanoides, como son las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas y los leucotrienos. Ejemplos de una acción parácrina está la somatostatina a nivel de las células delta del páncreas, que la somatostatina principalmente tiene un efecto inhibidor tanto en la síntesis de glucagón como de insulina, y va ayudando a regular tanto esa liberación de insulina y de glucagón a nivel del páncreas. Neurotransmisores o una acción neuroendocrina, en este caso tenemos a la acetilcolina, la epinefrina, ¿no? Y acciones endocrinas, pues gran parte de las hormonas van a tener esta acción endocrina, las hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, la insulina, la epinefrina, entre otras. Al liberarse la hormona y al tratar de llevar a cabo su acción biológica, se tiene que unir a un receptor, que estos receptores tienen estas características. Tiene una unión específica el ligando o la hormona con el receptor. Tienen una alta afinidad la hormona con ese receptor. Estos receptores se pueden saturar. Tenemos una transducción de señal que es después de la unión con la hormona y su receptor, y hay una especificidad celular. Estos receptores se localizan específicamente en la célula blanco. Los receptores también se clasifican y tenemos dos grupos principales, que son los receptores que están en la membrana celular y los receptores hormonales que están intracelulares, que pueden localizarse ya sea en la membrana nuclear o en el citoplasma. Aquí las hormonas que son peptídicas y o proteínicas, sus receptores de membrana se encuentran a nivel de la membrana celular, y generalmente de las hormonas esteroideas y de las hormonas tiroideas, sus receptores se encuentran a nivel intracelular. En relación a la membrana, a los receptores de membrana celular, tienen estos un carácter hidrofílico o anfipático, por lo tanto no difunden a través de la membrana celular, no pueden difundir las hormonas, y se dividen
estos a su vez, de hecho, son en 3 grupos, ¿no? Uno que es de 7 dominios transmembrana, el otro que es de un solo dominio transmembrana único, que entran aquí los que tienen actividad de tirosincinasa, y también, ahí me faltó agregarles, los que no tienen actividad de tirosincinasa, que principalmente son el de prolactina y el de hormona crecimiento, que lo vamos a ver más adelante. Este es un receptor de membrana celular que tiene 7 dominios transmembrana. Ejemplos de hormonas que se unen a estos tipos de receptores de 7 dominios transmembrana son el glucagón, la angiotensina, la somatomedina, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, la FSH, la LH, la TSH. Como les mencionaba, generalmente son todas aquellas hormonas proteínicas, ¿no? Al momento de que estas hormonas se unen al receptor transmembrana, lo que va a generar es la activación de segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros actúan a nivel de la transcripción de genes para llevar a cabo la acción biológica. Tenemos los de solo un paso por membrana, y aquí entran el receptor que tiene una actividad tirosincinasa, que vienen siendo la insulina o los factores de crecimiento similar a la insulina, que al unirse la insulina o el factor de crecimiento a su receptor específico, lo que condicionan es la activación de la tirosincinasa, y esto tiene diferentes efectos, ¿no? Desde la mitogénesis, desde el almacenamiento de glucógeno, desde la activación de transportadores como es el GLUT, los diferentes tipos de GLUT, que en este caso es el GLUT4, para poder ingresar la glucosa al interior de la célula. Pero este es solo de un dominio transmembrana. Y tenemos esta otra clase que también es de solo un dominio transmembrana, que estos no tienen una actividad tirosincinasa y lo que generan es una fosforilación y posteriormente una dimerización para llegar a nivel del núcleo y llevar su acción biológica. Ejemplos de estos receptores de citocinas es el receptor de hormona de crecimiento y de la prolactina. Como les mencionaba, al momento de que se une el ligando o la hormona a su receptor, de estos receptores de membranas celulares, lo que se genera es la activación de segundos mensajeros, o en sí son los efectores. Y generalmente aquellos que tienen 7 dominios transmembrana lo que generan es la activación de la proteína G y tienen sus segundos mensajeros, sobre todo para AMP cíclico, fosfatidilinositol, la activación de canales de calcio, diacilglicerol, y los de solo un dominio transmembrana, sobre todo para la activación de tirosincinasas, que van a generar fosforilaciones y desfosforilaciones y por lo tanto llegan a nivel de la transcripción de genes. Y los que les mencionaba de citocinas, en sí lo que generan es una autofosforilación y posteriormente actúan a nivel nuclear para la transcripción de genes. Segundos mensajeros, aquí solamente se los desglosé para que ponerles algunos ejemplos de cómo se activan estos segundos mensajeros y qué hormonas. Principalmente para AMP cíclico está epinefrina, norepinefrina, el glucagón. En relación a calcios y otros fosfoinosítidos, son la epinefrina también, la angiotensina, la hormona antidiurética. En relación a segundos mensajeros del GMP cíclico está el péptido auricular natriurético, el óxido nítrico. Y en sí, con actividad de tirosincinasa es la insulina y factores de crecimiento. Bien. Esto en sí nada más es un resumen de los 3 diferentes receptores de membrana celular que tendríamos. Este es un receptor que es activador de tirosincinasa. Ejemplo, son factores de crecimiento, la insulina. Este es receptor de citocina, que no activan tirosincinasa. Y
lo que generan es una fosforilación, y los receptores de 7 dominios transmembrana, que son la gran mayoría de las hormonas que se unen a este tipo de receptores. Y tenemos el otro grupo, que son los receptores intracelulares. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, No, doctora, todo gracias. muy claro. No, doctora. Bueno, si tuvieran ahí alguna preguntita, nada más levantan la mano. De los receptores intracelulares, tenemos a las proteínas localizadas en el citoplasma o en el núcleo. Recuerden que aquí entran las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Y de la misma manera, lo que van a generar es modular la expresión génica en la célula blanca. De aquí tenemos tipo 1, que están localizados en el citoplasma. Ejemplos, están los glucocorticoides, los andrógenos mineralocorticoides y la progesterona. Los tipo 2, que están localizados en la membrana nuclear, que es el receptor de T3, la vitamina D y retinoides. Principalmente de las hormonas tiroideas, les voy adelantando un poquito, la T3 es como tal la que lleva las acciones biológicas. La T4, de hecho, se convierte hacia T3, que es la forma activa, por así decirlo. Y tenemos los tipo 3, que son como los receptores huérfanos, que tenemos a los estrógenos en este grupo. Las hormonas esteroideas, en este caso, son lípidos, por lo tanto, pueden entrar a la célula por difusión simple, cruzando la membrana celular, y las hormonas tiroideas entran por una difusión facilitada, ¿no? La unión de la hormona con el receptor lo que va a condicionar es la activación del receptor, y esta unión del receptor con la hormona se vuelve en un componente para unirse al ADN, ¿no? Y de esta manera generar la transcripción de genes. Algo particular, por ejemplo, en las hormonas tiroideas, entra la T3 por una difusión facilitada a través de este transportador de membrana celular, y como tal, la hormona tiroidea se une a su receptor. Sin embargo, si pueden ver aquí que dice THR es el receptor de hormonas tiroideas, cuando todavía no se une esta hormona tiroidea, realmente lo que genera este receptor de hormonas tiroideas es una supresión en relación a la transcripción de genes. Es hasta el momento que se une la hormona tiroidea a su receptor que quita esa supresión y puede generar la transcripción de genes. Bien, en cambio, a su mano derecha encuentran a los glucocorticoides. Estos entran por una difusión simple a través de la membrana celular, se unen a lo que viene siendo su receptor de glucocorticoides, entran al núcleo y sobre todo para generar la transcripción de genes. ¿Cómo están conformados estos receptores intracelulares? Tienen diferentes regiones y estas diferentes regiones tienen un dominio que es para la activación de la transcripción, un dominio de unión al ADN, tienen el dominio de unión al ligando o a la hormona, y tienen una proteína inhibitoria, ¿no? Cuando se une el ligando, que es este azulito, que viene siendo la hormona, en este caso glucocorticoide o la hormona tiroidea, lo que genera es un cambio conformacional en lo que viene siendo ese receptor, principalmente para permitir que ese dominio de al DNA se una al DNA y pueda generar la transcripción de genes. Esto, si se dan cuenta, es muy, muy diferente a los receptores de la membrana celular. ¿Cómo se regulan estos receptores? Las hormonas como tal autorregulan a su receptor.
y podemos tener regulaciones a la alta, regulaciones a la baja, podemos tener desensibilización de esos receptores, un incremento o disminución de la síntesis, y esto va a depender tanto de qué cantidad de hormona tiroidea tengamos. Si tenemos una cantidad baja de una hormona, no nada más de la hormona tiroidea, de cualquier hormona, lo que se genera cuando tenemos una menor cantidad de hormona circulante, eso genera una regulación a la alta, un incremento en los niveles de receptores, porque lo que se quiere es que se tenga más unión de ligando con el receptor o de la hormona con el receptor. En cambio, si hay un exceso de hormonas, lo que se genera principalmente es una regulación a la baja, porque no sé, recuerden que siempre su organismo trata de protegernos y trata de mantener una homeostasis o un equilibrio, y es por eso que se puede autorregular de esta manera lo que queramos tener, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de hormona, generalmente se tiene una regulación a la baja de estos receptores. Cuando hay una disminución de la hormona, hay una regulación de la alta. Y también puede haber una desensibilización o una alteración en el sitio de unión de ligando con el receptor, o la propia hormona puede generar un incremento o disminuir la síntesis de estos receptores, ¿no? También otra forma de regularse es que ese receptor se internalice o se fosforilice. La síntesis y secreción, como tal, eso ya es en relación, o terminamos ahí lo de receptores, pero continuando con la regulación hormonal, hay otro punto muy importante que es en sí la síntesis y secreciones de hormonas que están reguladas por 3 mecanismos y que son mecanismos sumamente importantes, sobre todo también para pasar a la clínica, y que es sumamente importante que lo conozcan, que son los sistemas de retroalimentación, que pueden ser tanto negativos como positivos, el control parácrino y autócrino de la propia regulación hormonal y los ritmos biológicos de producción hormonal. De aquí, los sistemas de retroalimentación, en este caso, una hormona o un sustrato pueden estimular, y a eso le llamaríamos retroalimentación positiva, o disminuir, que eso le llamaríamos una retroalimentación negativa a la producción de hormonas. Ejemplo de esto tenemos al eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides, que en este caso el hipotálamo genera hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Eso genera a nivel de la adenohipófisis la liberación de hormona estimulante de tiroides, que sería la TSH. Y la TSH llega a nivel de la glándula tiroides y lo que va a generar es la síntesis de hormonas tiroideas. Al incrementarse la liberación de hormonas tiroideas, si se dan cuenta, la retroalimentación positiva sería la que se lleva a cabo a nivel de hipotálamo hipófisis para la síntesis o liberación de TSH. Esa es una retroalimentación positiva. Sin embargo, cuando ya se liberan las hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroides, va a generar una retroalimentación negativa tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de hipófisis. El objetivo aquí es mantener un equilibrio, o dentro de rangos normales, en este caso, las hormonas tiroideas, ¿no? Pero es importante que comprendamos esto, porque al saber cómo se van regulando estas hormonas, podemos nosotros interpretar, por ejemplo, un perfil tiroideo y poder determinar si el problema está a nivel de la glándula tiroides, o está a nivel de la hipófisis, o a nivel del hipotálamo. Esta retroalimentación va a permitir un control dentro de márgenes estrechos, y en la retroalimentación participan tanto hormonas, electrolitos, vitaminas u otros sustratos. Ahorita son las 8. Si quieren, vamos a dar 10 minutos como de descanso y empezaríamos a retomar otra vez a las 8:10. ¿Les parece? Ok, doctora, gracias. Está bien, doctora. Sí, maestra. Entonces, ahorita a las 8:10 nos volvemos a ver aquí. Doctora, Dime. bueno, yo tengo una duda, pero ahorita no puedo activar mi micrófono.
Por ejemplo, el óxido nítrico que engloba las hormonas derivadas de aminoácidos. Bueno, el óxido nítrico, al ser un gas, esto le debe de permitir difundir a través de la membrana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su receptor? ¿O actuaría directamente en su segundo mensajero, que es el GMP cíclico? Buena pregunta. Generalmente, fíjate que en este caso yo creo que sí permitiría difundir a través de la célula. Sin embargo, no te podría contestar al 100% de ese aspecto, ¿eh? Yo creo que eso sí te lo voy a investigar en lugar de mentirte, porque nunca he investigado realmente a qué nivel se encontraría el receptor. Entonces sí no te podría contestar esa pregunta. Pero para el día de mañana te lo contestaría y lógicamente si los demás también lo pueden revisar, pero no te podría decir eso específicamente. Yo esperaría que estuviera, mira, si va a activar un segundo mensajero, sí tendría que estar a nivel de la membrana celular. O sea, eso sí sería un hecho. Porque se dan cuenta las hormonas que difunden fácilmente a través de la membrana celular no activan segundos mensajeros, sino que se van directamente a nivel del núcleo, pero ya para la transcripción de genes, ¿no? Entonces, en este caso yo esperaría, aunque estoy suponiendo también, que estuviera a nivel de la membrana celular. Bien, pero de todas formas eso sí te lo tendría que investigar para darte información verídica. Ok, doctora, muchas gracias. Sí.